El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 3, versículos 8 al 14. Leamos juntos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Compartiré un mensaje titulado: El justo por la fe vivirá. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Al igual que en el pasaje anterior, el pasaje de hoy comienza con esta pregunta. Los judíos sentían un gran orgullo por ser descendientes de Abraham. Este orgullo no es algo malo en sí mismo. Ellos habían recibido el pacto de Dios antes que otras naciones, y sus antepasados habían tenido experiencias valiosas al establecer una relación con Dios. De hecho, esta era una condición muy favorable para tener fe y conocer a Dios. Por lo tanto, era natural que sintieran orgullo, y ese orgullo ciertamente no era malo. Sin embargo, el problema surgió cuando este orgullo se volvió excesivo. Este orgullo se transformó en una actitud de exclusividad hacia otras naciones, es decir, una actitud que trazaba una línea diciendo: Nosotros somos el pueblo salvo, ustedes no. Dios eligió al pueblo de Israel para que sirviera de bendición a las otras naciones. El corazón de Dios era decirles: A ustedes los salvo primero, y ahora que son salvos, deben ser un canal de salvación para otras naciones. Pero los judíos hicieron todo lo contrario. Construyeron un muro para que las otras naciones no pudieran acercarse, y embriagados por su propia prioridad y sus privilegios, olvidaron el corazón de Dios. En el pasaje de hoy, Pablo está transmitiendo de nuevo ese corazón de Dios. Leamos juntos el versículo 8 del pasaje de hoy. Leámoslo juntos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Amén. Aquí está la razón por la que Abraham fue elegido, para que todos los gentiles recibieran la bendición. La palabra traducida aquí como gentiles o naciones es, en griego, generalmente significa pueblo, tribu o nación. En el texto de hoy, se usa la forma plural, y cuando se usa en plural en el Nuevo Testamento, a menudo se refiere a los pueblos que no son judíos, es decir, a los gentiles. Aunque no hay una gran diferencia de significado entre todas las naciones o todos los gentiles, el contexto del Nuevo Testamento nos muestra que esta palabra enfatiza la inclusión de los pueblos no judíos. La esencia del versículo 8 es que Dios revela claramente que la razón por la que le anunció el Evangelio de antemano a Abraham fue para que, a través de él y su descendencia, la bendición de Dios llegara a todas las naciones, a todos los gentiles. La prioridad que tiene Israel debe interpretarse en este sentido. La razón por la que Dios eligió a Abraham no fue solo para sus propios descendientes, no fue solo para los judíos, fue para que la bendición de Dios se transmitiera a todas las naciones. Entonces, ¿cómo debemos usar el privilegio de ser llamados primero? Debemos usarlo de esta manera. Yo recibo primero la bendición de Dios y luego la comparto con otros. Esa es la forma correcta de entender nuestra prioridad. Y hay otro hecho importante. Dios justificó a Abraham por medio de la fe. Como vimos ayer durante nuestro tiempo de adoración, Dios consideró justo a Abraham porque éste creyó en él. Ya en el Antiguo Testamento, el caso de Abraham, antepasado del pueblo de Israel, nos demuestra que fue justificado por la fe, no por la ley.
El pasaje de hoy enfatiza aún más que la razón por la que Dios lo hizo así fue precisamente por los gentiles. Dice que la razón por la que justificó a Abraham por la fe fue para que, más adelante, los gentiles también pudieran ser justificados de la misma manera, por la fe. Por eso, en el versículo 9, los gentiles se conectan con Abraham de esta manera. Leamos juntos el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Por la fe, todas las naciones pueden conectarse con Abraham. Es decir, no solo el pueblo de Israel o los judíos, no solo ese pueblo del Medio Oriente, sino todas las personas que tienen fe pueden convertirse en la descendencia de Abraham, en los hijos de Abraham. Así como Abraham fue reconocido como justo por su fe, todos los que se acercan a Dios con fe son bendecidos juntamente con él. Por lo tanto, la verdadera descendencia de Abraham no se define simplemente por el linaje de sangre. La Biblia dice que uno no se convierte en descendiente de Abraham por haber nacido judío, sino que personas de todas las naciones pueden convertirse en su descendencia a través de la fe. Esto se expresa con mayor precisión en la carta a los Romanos, en lo que se conoce como la sección sobre Israel, en Romanos capítulo 9, versículo 8, donde está escrito lo siguiente. Permítanme leerlo. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Amén. Dice que los hijos según la carne no son los hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son contados como hijos de Dios. De la misma manera, los descendientes por linaje no son la descendencia de Abraham. La Biblia dice que los descendientes por la fe son la verdadera descendencia de Abraham. La fe tiene prioridad sobre el linaje. Basándose en esto, Pablo profundiza su explicación. Las personas que viven por la fe reciben bendición, pero, por el contrario, las personas que están bajo la ley, ¿qué reciben? Reciben una maldición. Así explica Pablo este agudo contraste. Leamos juntos los versículos 10 y 11 de nuestro pasaje de hoy. Leámoslo juntos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Pablo afirma categóricamente que quienes dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La razón no es que la ley misma sea una maldición, ya que fue Dios quien la dio, sino porque es imposible cumplir con todos sus mandamientos y preceptos. No hay nadie que pueda guardar perfectamente todo lo que está escrito en la ley. Por eso, intentar justificarse por ella solo trae maldición. La ley es un medio que nos muestra nuestros límites. La ley no es un medio para salvar a las personas, sino un espejo que nos enseña que necesitamos la salvación. Como mencioné el domingo pasado, en Romanos capítulo 3, versículo 20, se dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, nos damos cuenta de que somos pecadores, incapaces de guardarla y cumplirla en su totalidad. El versículo 11 de hoy también dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y luego añade la razón, porque el justo por la fe vivirá. El único camino que Dios ha provisto para la salvación del ser humano es la fe. No se puede vivir por las obras humanas, como el cumplimiento de la ley, porque no hay nadie que pueda cumplirla perfectamente. Para convertir esta imposibilidad en una posibilidad, Dios abrió el camino de la salvación que se obtiene por la fe. Ese camino fue posible gracias a la redención de Jesucristo, es decir, gracias a que Él pagó el precio en nuestro lugar. Leamos juntos el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Para salvarnos de la maldición de la ley, Cristo recibió la maldición en nuestro lugar. La Biblia se refiere a esto con una palabra poderosa: redención. El verbo redimir que aquí se utiliza es, en griego, y esta palabra es muy interesante. Como bien saben, significa fuera, o hacia afuera, y la segunda parte viene de la palabra que conocen bien. Él era el mercado,
la plaza pública. Pablo predicó mucho el Evangelio en el Ágora. El próximo año, cuando vayamos en nuestro viaje de peregrinación, seguramente podrán ver en persona muchas de las ágoras donde Pablo predicó. Así que tenemos fuera y mercado. El significado es sacar fuera del mercado. Así que el verbo redimir significa, literalmente, comprar para sacar a alguien fuera del mercado. Cristo nos sacó del mercado. ¿Y cómo es que salir del mercado significa salvación? Porque originalmente éramos esclavos. Éramos siervos del pecado. Es decir, estábamos en una condición de esclavos que podían ser comprados y vendidos en el mercado del pecado. A nosotros, que éramos tales esclavos, nuestro Señor nos redimió. Nos compró para sacarnos fuera de ese mercado. Nos hizo libres. Ese es el significado de salvación que se encuentra en este concepto de la redención. Finalmente, en el versículo 14, se registra una cosa más que sucede por medio de la fe. Leamos juntos el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Si me preguntaran cuál es la conclusión final de Gálatas, yo escogería una palabra: el Espíritu. Gálatas revela que la guía para los creyentes en Jesús no es ya la ley mosaica, sino el Espíritu Santo. Dicho de forma sencilla, la conclusión de Gálatas es el Espíritu. Por la redención de Jesucristo y la fe en Él, la bendición de Abraham también ha llegado a los gentiles, y está escrito que por esta fe recibimos la promesa del Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. El Espíritu es ahora nuestra guía, en lugar de la ley. Así como los judíos en el pasado vivían según la ley, las personas salvas por la fe viven según el Espíritu. En Romanos, en contraste con el dominio del pecado y de la muerte que operaba a través de la ley, se establece la ley del Espíritu de vida, es decir, el gobierno del Espíritu Santo. Cuando estábamos dentro del mercado como esclavos del pecado, vivíamos bajo la ley, pero ahora que hemos salido del mercado, vivimos guiados por el Espíritu. Amados hermanos, para salvar a quienes éramos como esclavos en el mercado, Cristo recibió la maldición en nuestro lugar. Él nos redimió, nos sacó fuera del mercado. La era en la que vivíamos bajo la ley ha terminado. Nosotros, que hemos sido redimidos, es decir, salvados y sacados del mercado, ahora vivimos y seguiremos viviendo guiados por el Espíritu. Que hoy tengan un día lleno del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. No vivan siguiendo los deseos de la carne, ni frustrados ante la ley, sino que vivan caminando según el Espíritu. Que este sea un día en el que vivan de acuerdo con el corazón de Dios, quien planeó un plan de salvación tan meticuloso para nosotros, y lo llevó a cabo enviando a Cristo. Que puedan dar abundantemente el fruto del Espíritu. Los bendigo en el nombre del Señor.